Buenas, ¿cómo están, hermano? Dios me los bendiga. Hoy tenemos un tema muy bueno y es el ocultismo y su reino. Pero antes, vamos a nuestra introducción. Dios me los bendiga. Muy buenas, ¿cómo están? Otra vez, Dios me los bendiga. Un abrazo desde acá, desde Florida, para todas las personas que nos estén escuchando. Como les dije, el tema que vamos a estar hablando hoy es el ocultismo y su reino. Es parte, bueno, va a ser parte de mi prédica, una prédica que yo hice, debido a que la que hice anteriormente, el audio no se escucha muy bien. So, en beneficio de las otras personas, pues que yo vi que necesitaban, ¿verdad? Que se hablara bien de este tema. So, voy a estar otra vez hablando sobre la prédica y de esa va a ser el estudio de hoy. Es del ocultismo y su reino. Y mire, hermano, honesta y sinceramente, resulta muchas veces triste y aterrador la fascinación que tiene el mundo por el ocultismo, por lo oculto de Dios. Es una fascinación que wow. Y todo este tipo de cosas uno las ve en los cines. Tú pasas por el frente del cine y es increíble que las películas más taquilleras que hay son películas de ocultismo, películas sobre posesiones demoníacas, y son las películas que más la gente va a ver todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de temas, y parece mentira, pero muchos de estos temas tienen más vistas en internet que la gracia de Dios o el trabajo del Espíritu Santo. Tal pareciera que nos fascinara más Satanás y su reino que el reino de Dios. So, creo que nosotros los cristianos debemos replantearnos, ¿verdad? ¿Qué reino pertenecemos? Porque el reino del ocultismo está ganando mucho terreno en estos días. Y es increíble, pero hay mucha gente que está batallando con este tipo de cosas, con este tipo de temas que son muy delicados, por demás decir. Pero para estar un poquito, ¿verdad? Con el tema, vamos a definir qué es ocultismo. Vamos a definir qué es el ocultismo para entrar en tema. Dice: este término describe cualquier práctica que se utiliza con la intención de obtener poder o conocimiento sobrenatural, aparte del de Dios, de la Biblia. En general abarca las supersticiones, adivinaciones, espiritismo, magia negra o blanca y parapsicología. La palabra oculto viene del latín occultus, que significa escondido, encubierto, disfrazado. Me encanta la definición, ¿ven? Escondido, encubierto, disfrazado. Todo este tipo de cosas vienen disfrazadas. Todo ese tipo de ocultismo viene disfrazado de mentira y envuelta de muchas otras cosas que tú no querrás entrar en ese tipo de cosas. Pero vamos a 2 Corintios 11:3.
Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, en este versículo Pablo nos recuerda lo mismo que nos dice en Génesis 3:1. De ahí lo está cogiendo él, miren. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente es astuta. La serpiente ni es familia del burro, ni desciende del burro, ni nada que se le parezca. La serpiente dice que es astuta, que es muy inteligente y se va a valer de cualquier artimaña para tratar de perderte y de quitarte, si es posible, de las manos del Señor, quitarte la vida eterna y que no vayas con el Señor a regocijarte en las bodas del Cordero. Esas son las intenciones detrás de todo este tipo de cosas y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Pero ahora vamos a terminar con Génesis 3:1 porque quiero ir a esta parte que está muy interesante. Génesis 3:1 dice, lo voy a leer completo, pero me voy a enfatizar en la última parte. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya empezamos mal. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, excepto, y ahí está la prohibición, del árbol del bien y el mal. Solamente era uno. Todos los demás podían comer, excepto de ese. Pero ya empezamos a torcer las escrituras. Ya empieza él a tratar de transformar la apariencia de Dios. Está tratando de poner a Dios como el malo. Y yo creo que este es uno de los engaños más astutos que tiene la serpiente. Y es cuando la forma de triversar la palabra de Dios, debido a que la mezcla con lo santo, con lo profano. Pero no te das cuenta, es lo mismo que el veneno. El veneno, cuando tú lo tomas solo, te va a amargar. No te va a gustar porque el veneno te va a amargar. Pero si el veneno tú lo mezclas con dulce o con otro tipo de bebida, su sabor se va a disfrazar. Por lo tanto, te lo vas a tomar feliz, sin saber que lo que te estás tomando es veneno. No es lo mismo que pasa cuando tú mezclas lo santo con lo profano, con el evangelio. Es veneno. Y te estás tragando todo ese tipo de cosas que son malsanas para uno. Es lo mismo que pasa. Eso es lo que pasa en el evangelio. Cuando tú diluyes la palabra con otro tipo de cosas, con otro tipo de enseñanza, eso es lo mismo que pasa. Eso es un veneno. Ejemplos de esto es el evangelio de la prosperidad y del reino ahora. La gente con su sutileza te leen la palabra de Dios, pero alteran su verdadero significado.
alteran su verdadero significado. Y amado, eso es diabólico, eso es nauseabundo, eso es herético. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que no nos dejemos engañar por este tipo de cosas. La palabra nos dice en 2 de Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que nos dice el Señor, que no nos dejemos engañar. Lean su Biblia, comparen todo con la palabra de Dios, todos los temas, todas las cosas, compárenlo con la palabra de Dios. Que no nos engañen con esto del sincretismo y todo ese tipo de cosas. Y si te estás preguntando qué es sincretismo, bueno, dice, es la práctica de combinar enseñanzas y prácticas de varias religiones, cambiando los principios o creencias de cualquiera. Las combinaciones pueden resultar en una nueva teología para una religión o incluso en una nueva secta. Eso es sincretismo. Es mezclar lo santo con lo profano. Y de ese tipo de cosas formar, como dice ahí, otro tipo de religión, otro tipo de enseñanza, otro tipo de secta, tipos de secta religiosa. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuáles podemos poner como ejemplo para que sepan qué es sincretismo? Eso pasa mucho en las religiones afroamericanas, en el espiritismo, y nuevas sectas pueden ser los testigos de Jehová, que a pesar de que ellos hablan de Cristo, no lo ven como Dios, no creen que ellos sea Dios. Eso es una secta religiosa, no es una religión, es una secta, y eso es diferente. Por más que ellos digan, no, nosotros somos una religión, no, mentira. Si tú no tienes Padre, Hijo o Espíritu Santo, eres otra cosa. Inclusive, hermanos, para que sepan hasta dónde llega el sincretismo, en muchas secciones espiritistas citan rezos bíblicos, rezos en su mayoría católicos, pero citan todo ese tipo de oraciones y cosas para que, según ellos, entrar, no sé si en materia o entrar con Dios por delante. No sé qué Dios estarán ellos honestamente invocando ahí, cuando el Señor de la Biblia no se lleva con todo este tipo de cosas. Esta es la pregunta que tú te debes hacer: ¿qué Dios estás invocando si Dios no está de acuerdo con el ocultismo? Bueno, ahora hay un tema en que voy a entrar aquí, y es la captura audiovisual. Iglesia, gente, amado de Dios, esta captura audiovisual, que yo le llamo, tiene la capacidad de no solamente atraparte auditiva, sino visualmente. Y aquí entra las películas sobre ocultismo, la televisión y todo ese tipo de cosas.
te atrapan auditiva, visualmente, atrapan tu atención completamente. Y por más que uno diga, no, es que yo lo estoy viendo solamente, yo no me quedo con nada de eso, no, en tu subconsciente, todo este tipo de cosas se pueden quedar. Y es que cuando uno ve la televisión, pintan todo este tipo de cosas como cosas buenas. Esa es la pintura que te están dando. No, entra a este mundo del ocultismo, nada va a pasar, todo está muy bien. No, señor, eso es falso. Eso es falso. Hay muchas películas, muchas series que te hacen conjuros que son reales, como Harry Potter o Sobrenatural. Ponen tipos de conjuros que son reales, y ese tipo de cosas pueden abrir una puerta con la cual tú no vas a poder cerrar, y son bien difíciles de cerrar porque son puertas que tú no quieres entrar allá adentro. Y a eso te estás exponiendo con todo este tipo de cosas y todo este tipo de mundo del ocultismo y de su reino. Miren, esto no viene de ahora, porque esto viene de años. Esto viene de años, esto no viene de ayer. No, esto viene de años. Miren, yo cuando era muchacho, no ha pasado mucho tiempo, yo tenía unos 4 añitos por ahí, más o menos. 4, no, parecido por ahí, 4 o 5 años, no me acuerdo. La cuestión es que no hace mucho tiempo de eso. Y para los que se están preguntando, yo solamente tengo 43 años. El que creyó que tenía más, que el Señor los reprenda. Que sepan. Pero cuando yo era niño, yo veía una serie que se llamaba Hechizada, donde ponían a la muchacha que defendía a su esposo, que lo pintaban como un tonto, que defendía a su esposo con su hechicería, con decir cosas. La cuestión es que con sus poderes ella defendía a su esposo y le resolvía la vida a su esposo, que lo pintaban a sí mismo como un tonto. Y esta es la imagen que nos traen desde siempre. O sea, entra a este mundo, nada te va a pasar, todo está muy bien, nada está pasando. Pero eso no es cierto, eso es falso. Hermano, como dice en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo está... Esto es como una bola de nieve. La pusieron en la puntita de la montaña y la han dejado correr y correr y correr y correr. Y todo este boom que estamos sintiendo ahora es esa pelotita, pero ya está bastante crecida, bastante grande. ¿Por qué, hermano, no se recomienda? ¿Por qué, amado, no se recomienda este tipo de películas, este tipo de cosas? Porque puedes abrir una puerta. Y este tipo de puertas, como dije al principio, son bien difíciles de cerrar. Y hay mucha gente batallando con este tipo de cosas. Miren, ahora todo este tipo de cosas no solamente están en la televisión, también están en otros lados. Miren, en los 60 salió un pequeño libro barato titulado Everyday Witchcraft, Love Magic, Charms, Spell, Fortune Telling, y se los traduzco:
Dice, todos los días, bruja, magia de amor, encantamiento, hechizos y adivinación. Y hoy en día, ese librito tú lo encuentras en Amazon. Hermano, este insidioso, porque es así, este insidioso poder sobrepasa todas las barreras del tiempo y resiste con firmeza las pruebas del tiempo. Y el problema de relacionarnos con todo esto es que puedes caer en herejía que te pueden llevar a perderte en ese mundo. Y son herejías, porque son herejías. Miren, hace mucho tiempo atrás, el doctor Marcus Branch, un teólogo liberal, empezó a aventurarse en este mundo bajo un lema escepticista. Yo no creo en eso, eso no existe. Y hizo de todo. Que si Ouija, que si sesiones espiritistas, era lo más que hacía, iba a secciones espiritistas. Pero él probó de todo. Hasta que un día fue a un lugar, a un sitio, y en este lugar se le apareció el espíritu de su hermana. Y ya por esa parte empezamos mal. Porque la palabra de Dios dice que está constituido que muramos una sola vez. Y luego de eso, juicio. Pero sigamos. Porque no lo va a leer todo, pero miren lo que le dice el espíritu de su hermana. Le dice, la muerte insistía. Ella no era un resultado violento del pecado. No tenía aguijón. No era amiga ni enemiga. Era parte del propósito divino. Un propósito sin principio ni fin. Y eso es pura mentira. Lo que le estaba contestando ahí no era su hermana. Era un demonio con la figura de su hermana. En primer lugar, eso de que la muerte no es un resultado violento del pecado, son mentiras. Eso lo dice en el Génesis, que la muerte entró por el pecado y ese es el resultado del pecado, es la muerte. Bien, ¿qué más? Dice que la muerte no tiene aguijón, pero eso también es mentira. Dice, Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Lo ven, hermano? Y recuerden que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. O sea que la palabra de Dios no nos está mintiendo. Tenemos que tener cuidado porque todo este tipo de cosas están a la palma de la mano. Están a ley de un clic. Están solamente con prender tu televisión. Tenemos que inundarnos de la palabra de Dios todo el tiempo para batallar con este tipo de cosas y que no nos engañen y no nos envuelvan este mundo de tinieblas que es el ocultismo y todo ese movimiento detrás. Hermano, amado del Señor,
a nosotros no se nos dio de saber todas las cosas que el Señor quiere que tú sepas, están aquí en la Biblia. Todo lo que el Señor quería que tú supieras de ese mundo, de lo oculto de Dios, está aquí en la palabra de Dios. Todo ese tipo de cosas está mal. Inclusive cuando tú vas al horóscopo también es malo. ¿Por qué? Porque no está para ti tú saber lo que va a pasar o lo que no va a pasar en el futuro, porque es asunto de Dios. Él es el que hace todas las cosas. Ese no es tu trabajo, el saber qué va a pasar o qué no va a pasar. Hermanos, tenemos que guardar nuestro corazón de todo este tipo de cosas que lo que quieren es envenenarnos. Y desde aquí, desde tu corazón, porque es ahí donde tiene que germinar todo ese tipo de cosas, en el engaño y en el oculto y todo ese tipo de cosas. ¿Qué dice? Nos dice en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué crees que el Señor nos manda a cuidar nuestro corazón? Porque de Él es donde emana la vida. Ahí está el asunto. Guarda tu corazón, que estas cosas no te engañen. No solamente debemos cuidarnos de nosotros, sino cuidar nuestra familia. En Proverbios 22:6 nos dice que instruye al niño en tus caminos. ¿En qué camino? Pues en los caminos de Dios. No solamente a tus hijos, también a tu esposo, a tu esposa, a todo el mundo que está dentro de tu hogar. Cuídalo de todo este tipo de cosas. Instrúyelo en la palabra de Dios. Que se envuelvan en la palabra del Señor. Debemos ser cuidadosos. Miren, en Mateo 10:16 dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo nos envió Dios? Pues nos envió en medio de lobos rapaces. En medio de lobos rapaces. No te envió en medio de ovejitas y de ay, qué lindo. No, te envió en medio de ovejas. Seas pues prudentes. ¿Prudentes cómo? Pues mire, amado, envuélvete en la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Ayuna. Oración, todo ese tipo de cosas son las cosas que uno tiene que hacer para combatir todo este tipo de asuntos. Y este es algo que también voy a entrar en tema: la ignorancia bíblica. La ignorancia bíblica es terrible porque es usada por la serpiente para engañarnos a nosotros, los cristianos. Si tú no estás envuelto en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, no sabes bien las cosas como son, vas a ser presa fácil de la serpiente y te va a llevar sutilmente a este mundo, y allí, una vez que esté allí, va a poner sus garras sobre ti y ahí ya quedaste. Fue lo mismo que le pasó al que yo leí de Marcus Branch. Después de ese encuentro que tuvo, fue fiel seguidor de todo este tipo de cosas, aún sabiendo de la palabra de Dios. Fue engañado. Nosotros tenemos que saber algo. Satanás no es un ser antagónico a Dios, es un ser similar a Dios.
Y estas cosas nosotros tenemos que saberlas. Satanás no va a venir con piel roja, con cuernos, cola y patas de cabra. Y te va a decir, quiero que entres al mundo de lo último. No. Él te va a venir como lo que dice, como un ángel de luz. En todo caso, si viniera de esa manera, entonces ya no es Satanás, sería el Bajomé. ¿Y qué nos dice segunda de Corintios 11:14? Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que todo este tipo de cosas nos aparece con vestiduras de piedad. Con una aparente piedad y una aparente bondad de que te quieren ayudar, te quieren hacer esto, que quieren hacer lo otro, porque todo eso es por tu bien. No, mentira. Mentira. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ya el grupo se creció. Estamos rodeados de lobo y del león rugiente, que es el que anda detrás de todo este tipo de cosas. Se están viendo, por eso te dice la palabra que seas prudente como serpiente. Tú no estás rodeado de angelitos. Los que están al lado tuyo son lobos rapaces y el león rugiente que anda buscando a quien devorar. La serpiente antigua, como dicen. Pero hay algo que les voy a citar, y eso está en Mateo 17. No lo voy a leer completo porque pues realmente está largo el versículo, pero los invito a que lo lean. Eso está en Mateo 17. Yo solamente lo voy a resumir. Miren. Y hay un caso que están los apóstoles. Le llevan a un niño a los apóstoles para que los exorcice. Ahora sí. Para que le saque un demonio. Pero ellos, por más que oraron, por más que le pidieron en nombre de Cristo y todo ese tipo de cosas, no pudieron sacar este demonio. No lo pudieron sacar, no lo hicieron. Cuando Cristo llega, la multitud estaba a punto de linchar a los apóstoles. Pero llega Jesucristo y el espíritu inmundo, porque así lo dice, espíritu inmundo, lo agarra al niño, lo jamaquea y lo tira contra el suelo. Y miren lo que le dice Jesús a los apóstoles, el por qué no podían sacarle ese tipo de espíritu. Miren, pero este género no sabe oración y ayuno. ¿Qué es eso? Con penetración con el Señor. ¿Qué es eso? Leer tu palabra. Hermano, la oración es el teléfono de Dios. Tú te estás comunicando con el Señor. Eso es ese es el trabajo de la oración. Tú te comunicas con tu Dios. La oración siempre debe ser prioridad en tu vida. Y el ayuno te ayuda a purificarte de todo ese tipo de cosas. Te ayuda a meditar y a limpiarte de todo ese tipo de cosas que contaminan tu cuerpo. Todo ese tipo de cosas son importantes. Que nunca falte la oración y el ayuno en su casa, con penetración con el Señor.
Esto es la solución a este tipo de cosas, a este tipo de batallas que se nos afrontan. ¿Quieres luchar con, si estás batallando con esto? Pues esta es la forma. Ayuno y oración. Compenétrate con el Señor. Haz estudios en tu casa. Estudios bíblicos. Tú, hombre, que eres el sacerdote de la casa, agarra la palabra de Dios, apaga en la televisión y lleva a tu familia y dice: hey, vamos a hacer un estudio bíblico. No sabes hacerlo sencillo, vaya, habla con tu pastor y mire, pastor, ¿cómo puedo hacer un estudio bíblico? Y él le tiene que ayudar, porque para eso está. Son servidores de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, por lo tanto, son servidores de nosotros. Él te tiene que ayudar a hacer todo este tipo de cosas. Miren, cuando uno está conquistando a una mujer, pues ¿qué uno hace? Tú quieres saber de la mujer, tú quieres saber qué le gusta, qué no le gusta, quieres oler bien, te quieres vestir bien, quieres impresionarla, por lo tanto tienes que envolverte con ella, salir con ella para conocerla mejor, y así sucesivamente. Viceversa con la mujer, lo mismo. Ella quiere saber más de él, quiere oler bien, quiere vestirse bien, porque le agrada esta persona y quiere saber qué le agrada y qué no le agrada. Es lo mismo. Lo mismo pasa con el Señor. Lo mismo debes hacer con Él. Debes saber qué cosas le gusta a Dios de ti, de tu persona, de lo que eres tú. ¿Qué le gusta al Señor? Pues le gusta que oren, le gusta que ayunen, y sobre todas las cosas, además de ayuno y oración, alabanza. Dios se manifiesta en la alabanza. Alaben a Dios. Un día que se sientan oprimidos, alabanza y rompan a cantar, y ahí se va a manifestar el Señor. Lo vas a sentir más. No es que el Señor se vaya, simplemente somos nosotros que no lo sentimos. Pero Él nunca se va, Él siempre está ahí. No voy a decir esto con ánimo de asustar a la gente, pero Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, está a la vuelta de la esquina, y de veras debemos vestirnos como lo que somos. Amado iglesia de Dios, no ensucies tus vestidos emblanquecidos con la sangre de Cristo. Que ese sacrificio haya valido la pena, y que ese día glorioso no seas tú el que se quede, sino el que se vaya con Él, y allá nos veamos en la boda del Cordero, todos juntos, alabando al Señor Dios Todopoderoso. Santiago 1, 19 al 21 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que va a salvar nuestras almas? La palabra de Dios. Eso es lo que ha sido implantado en nosotros, la palabra de Dios.
que todas estas cosas del mundo del ocultismo, de lo oculto de Dios, no nos engañe. Que nada de este tipo de cosas pueda con nosotros. Compenétrate con Dios, compenétrate con la palabra del Señor, ayuna, ora, alaba a Dios Todopoderoso para que este tipo de cosas se vaya fuera de tu casa. No quieras averiguar de este tipo de mundo, como le pasó al Señor que le estaba diciendo. Y a muchos otros han caído en este tipo de engaños del ocultismo y de las garras de Satanás. Porque allá no, ¿qué es lo que te contesta? No te contesta un espíritu. La palabra dice que lo que te contesta son demonios. Son demonios. Esos son los que te contestan, no te contestan los espíritus. Porque los espíritus no pueden contestar. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Que está constituido, que mueran una sola vez y luego de esos juicios. No te están contestando espíritus, están contestando demonios, que son los que están allá afuera. No te están contestando ese tipo de cosas. No te envuelvas en ese mundo. Envuélvete en lo santo de Dios. Envuélvete en la palabra de Dios. Reflejemos a Cristo en nuestras acciones, en nuestro mover, en nuestro caminar. Seamos la iglesia de Dios. Eso es lo que tenemos que ser. Ser la iglesia de Dios. Yo sé que todo este tipo de cosas están en la palma de la mano. Están a ley muchas de un clic. Pero la palabra de Dios está más cercana que todo ese tipo de cosas. Envuélvete en la palabra de Dios. Sé uno con el Señor. Que cuando salgan afuera, el reflejo que se proyecte sea el de Cristo y de este crucificado en tu vida. Y no corras a ese mundo que no tiene nada para ofrecer. Lo que ofrece es muerte, perdición y engaño. Bueno, espero que hayan disfrutado de este tema, este estudio. Como dije, está basado en mi prédica, ya que la prédica que hice, el audio no se escucha muy bien. En beneficio de los que quieren escucharla, pues aquí está. Nada, Dios me los bendiga. Espero que este tema haya sido de edificación a sus vidas. Bueno, este fue Wilber Torres. Esto fue todo de mi parte. Hasta la próxima. Y Dios los bendiga. Soli Deo Gloria. A Dios sea la gloria.